Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, preparando, leyendo. Sí, otra cosa, ¿no? Esta parte, Sí, no, aparte que como me atrasé mucho en lo personal la vez pasada, no quiero que me vuelva a pasar esta vez. O sea, es más porque concreto, de algún modo es como más fácil en el sentido de que es hay mucho articulado y es mucho más concreto. En cambio, en el derecho de las familias hay que ir entrelazando todo el derecho, es otra cosa, no me parece a mí. Siempre lo que lamento yo muchísimo es que, porque acá sí sirven las clases, eh, y que no se unan a las clases es un problema, la verdad. Eh, es una pena que no se unan a las clases. ¿Ustedes tienen un chat entre ustedes? No, tampoco hay entre ustedes ninguna interacción. sí, tenemos el grupo de WhatsApp, Tienen el grupo de WhatsApp entre ustedes. sí, que está la Eh, doctora Cristina también en el grupo de WhatsApp. ¿Qué doctora? La doctora Cristina, creo que es Cristina Ah, Casal. Casals. Sí, sí, me Sí, dijo, ahora que me acuerdo, ella me dijo. Sí, sí. Eh, y sí, es una manera de estimularse y de estar, porque la verdad que se unan tan pocos, en general, yo no observo, en la mía no me había dado cuenta, me parecía eh, que se unían más gente. Hoy son muy pocos, y los temas son importantes. Así que bueno, espero que, espero que de algún modo tengan, aunque sea entre ustedes, que puedan interaccionar y compartir material y todo esto, ¿no? Porque es importante. Bueno, eh, vamos a aprovechar este tiempo. ¿Ustedes ya han visto Legítima? el viernes lo vimos con la doctora Casal casualmente. Ah, bien, Que bien. nos dijo que no había que confundir legítima con orden hereditario o algo así, porque eran cosas diferentes. Sí. Vamos a ir repasando porque nosotros hoy vamos a hablar de la protección a la legítima. Entonces es difícil hablar de la protección a la legítima si uno no entiende o no sabe qué es la legítima en esencia, ¿no? En realidad, la legítima nuestra viene del derecho romano. Ahí había una diferenciación entre lo que era el derecho alemán y el derecho romano. El derecho romano, como siempre, privilegiando patrimonio y lo que era la expansión de territorio, entonces todo lo que creaban como derecho estaba destinado a la protección de ese patrimonio. Digo esto porque es la única naturaleza jurídica que efectivamente sirve para entender en cuanto a esta legítima, ¿no? Entonces, en este sentido, los alemanes tenían una coparticipación familiar ya naturalmente dada, que se mantuvo a lo largo de todo su ordenamiento jurídico, independientemente del feudalismo. En el feudalismo queda, ¿no? Eh, como en poder del señor feudal, pero se reconoce esa coparticipación que tenían el derecho y el derecho al momento de la muerte. A diferencia del derecho romano, que se era heredero de acuerdo a la voluntad exclusiva del pater, ¿no? del causante, que instituía heredero para el momento de su muerte, y que con el tiempo se fue cincelando, se fue armando toda esta
el diagrama de cómo se transmitían los bienes que llegó a nuestra época. En relación a la legítima en sí misma, no había no había un reconocimiento de que del derecho de consanguineidad hubiera que dejarle la transmisión de la herencia, el acervo sucesorio a los consanguíneos, hasta que aparecen dos leyes por obra del pretor, la Lex Boconia y la Falsidia, que comienzan a flexibilizar este derecho y se le reconoce en la cuarta falsidia, que era decir, la cuarta parte de los bienes le tiene que ser dejado a los herederos. Y había dos maneras de transmisión. Una era la pars bonorum y la otra la pars hereditatis. Pars bonorum es cuando la legítima solo afecta a un conjunto de bienes. Es decir, yo solo tengo derecho como heredero legitimario o heredera legitimaria, a una porción de los bienes, a una cantidad de bienes. En nuestro derecho hubo como un principio por un artículo de establecer esta cuestión de que, por ejemplo, quien renuncia a la herencia, pero que renuncia a la administración, pero mantiene los bienes, ahí habría como una especie de pars bonorum para ese heredero. Pero en realidad nuestro ordenamiento toma la pars hereditatis. ¿Y qué era la pars hereditatis? Esto es para que comprendan de dónde viene la legítima. La pars hereditatis implica que el heredero tiene delación al todo. Y ese todo no es únicamente bienes. Por eso hacíamos la diferencia en la clase anterior entre lo que es el patrimonio y el caudal relicto. El caudal relicto tiene un componente de universalidad jurídica que abarca mucho más que los bienes. Puede abarcar, como les decía yo en la clase anterior, simplemente la expectativa de ser heredero. Y que esto justifica entonces esa transmisión que se produce en ocasión de la muerte. Lo cierto es que como venimos del derecho romano, la voluntad del testador era absoluta para instituir herederos, para establecer cómo, el quantum, la modalidad, el tiempo, todo. Cuando aparecen estas leyes, se empieza a acortar esta voluntad para decir, guarda, empezaron a citarles, a esta que es tu viuda, no la podés tirar y después instituir heredero a otra persona. A los hijos sabidos de tu descendencia, tampoco. Y entonces es así que se construye lo que es la legítima como esta porción de la herencia no disponible a la voluntad del causante. Es decir, el causante puede hacer un montón de cosas, pero no puede afectar la legítima. La legítima, ¿para quién? Para cualquier heredero, no. Para los herederos forzosos se los denominaba, es decir, aquellos que tienen la herencia sin saberlo, que son los legitimarios, antes se le denominaban forzosos, y no a los universales, que serían los otros herederos. Entonces, la primera cuestión que ustedes tienen que estudiar es irse al 2278 y establecer la diferencia entre heredero y legatario. Después vemos
herederos universales, ¿no? Y herederos legitimarios. El legitimario también es universal porque va por el todo de la sucesión. La diferencia, ¿dónde está? En la calidad que tiene, que como dijimos en la clase anterior, entra en la sucesión y puede, y tiene obligaciones y tiene derechos desde el mismo momento de la muerte del causante. Porque la transmisión para ellos y para ellas legitimarias se produce en el mismo instante de la muerte. Entonces, el 2278 establece este concepto que dice que se denomina heredero la persona a quien se transmite la universalidad, sería para los herederos legitimarios, o una parte también indivisa de la herencia. Se transmite entonces al heredero, es heredero aquella persona a quien se le transmite la universalidad o una parte indivisa del acervo hereditario. Y el legatario, que ¿quién es el legatario? Es aquel que recibe un legado, un bien en particular o varios de ellos, o un conjunto de ellos, o una cuota en relación a los bienes, pero que no tiene este carácter de, de, eh, de entrar a la herencia a título de dueño como tienen los legitimarios. Yo mencioné el heredero de cuota, que se lo asimila mucho a un heredero legitimario, que está en el artículo 2488. Y en ese artículo lo que dice es que los herederos instituidos en una fracción de la herencia no tienen vocación al todo, no tienen vocación a todos los bienes. Ustedes recuerdan que el carácter de heredero es justamente esta vocación al todo, es decir, actúan a título de dueño. Es indiviso, de hecho, el carácter que tiene es indivisible. Y la aceptación, cuando ustedes, no sé si ya la han visto, pero la aceptación de la herencia que fija esta calidad, justamente tiene esta manifestación, que es la indivisibilidad. Uno no puede aceptar en parte sí, en parte no. Tiene vocación por el todo. Cada uno de los herederos tiene vocación por el todo. Lo que sucede en el heredero de cuota es que el testador ha querido conferirles un llamado para el caso de que no pudiera cumplirse cualquier otra disposición testamentaria. Y entonces pone una porción, sería una cuota en la que instituye a un heredero. Que después vemos, o lo habrán visto ya, si es heredero, puede ser también un heredero legitimario, o puede ser un heredero singular. El 2489 le otorga el derecho de acrecer a quienes han sido instituidos. Varios herederos en esa cuota, estamos hablando siempre del legatario de cuota, ¿no? Si uno no puede, no quiere, los otros tienen derecho de acrecer. Es muy importante que ustedes tengan como un relato de todo el derecho sucesorio para comprender los institutos. Yo les decía en la clase anterior que son todos como eslabones, ¿no? Que cuando uno va viendo desde la muerte hasta la liquidación, cómo se va encadenando para que ustedes ahora lo tienen que estudiar, para ese momento liquidatorio. Pero como todo tiende a eso, entonces es muy importante que ustedes vayan estudiando los eslabones de esa cadena. El 2279 habla de qué? Habla de la capacidad para ser heredero, de la capacidad para suceder. Y entonces ahí establece
quiénes son las personas que tienen la capacidad para suceder. Los que existen al momento de la muerte del causante, que también lo vimos en la clase anterior, los concebidos a ese momento o los nacidos con vida al momento de la muerte o posterior al momento de la muerte, los nacidos bajo técnicas de reproducción humana asistida, de conformidad con lo que presupone el artículo 561, y las personas jurídicas que existentes al momento de la muerte del causante y aquellas fundaciones que hubieran sido creadas por voluntad del causante al momento de su muerte. Una cuestión muy importante que también tiene que ver, porque acá estamos hablando de situaciones muy vinculadas a lo patrimonial, a lo contable, diría yo, es la responsabilidad. Hay una responsabilidad de cumplimiento, digamos, de las obligaciones de heredero, como vimos la semana anterior, y veníamos antes, por la teoría de la ficción, de una característica que era la confusión del patrimonio. O sea, al momento de la muerte se confundía la persona del causante con la persona del heredero. ¿Y esto qué implicaba? Una responsabilidad ultra vires. Y ahora, ¿qué quiere decir? Que al confundirse el patrimonio, el heredera, respondía con todos los bienes, los propios y los de la sucesión. Más tarde, se hace lo que era el beneficio de inventario, que puso el límite, sin haber hecho la reforma, que puso el límite en cuanto a la responsabilidad. Se hacía el inventario de los bienes y decir, bueno, es hasta acá. El heredero solo es responsable de los bienes relictos, del acervo hereditario. Pero hoy el artículo 2280 lo dice con todas las letras. Y entonces dice que los herederos tienen una responsabilidad intravires, y específicamente dice el artículo que desde la muerte del causante los herederos tienen todos los derechos y obligaciones de manera indivisa, con excepción de aquellos no transmisibles por sucesión, como lo vimos en la clase anterior. Y entonces dice al final este artículo que en principio responden por las deudas del causante con los bienes que reciben o con su valor en caso de haber sido enajenado, salvo culpa, salvo daños y perjuicios, ¿no? Ocasionado por el mal desempeño, o tanto contractual como extracontractual, pero eso ya es por otra situación. Entonces, comenzamos a ver, lentamente nos vamos acercando a cuál sería la ubicación del heredero legitimario, ese que está protegido por todo el ordenamiento, está protegido por la ley, más allá de la voluntad del testador. Esto es muy importante. Entonces, la naturaleza jurídica, la legítima, es por la ley y viene de la pars hereditatis. Hubo un fallo de 1927, creo que era antiquísimo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Francisco de Asís Cambó, que la cónyuge inicia una acción para que el tribunal, primero el juez, después la Cámara y después la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le dijese si a título de qué ella tenía el legado que había recibido. ¿Por qué? Porque Francisco de Asís Cambó, al fallecer, había instituido como única y universal heredera a su hija, pero había respetado la legítima. Y entonces le otorgaba un legado a la cónyuge que representaba la legítima, sin violar la legítima. ¿Se entiende lo que les digo? O sea,
el porcentaje que la ley establece, que ustedes ya lo deben saber por la clase que tuvieron con la doctora Casals, que es el medio, se había respetado. Sin embargo, ella inicia la acción y dice, yo soy titular de la legítima porque tomo la herencia como pars hereditatis, es decir, como parte de la herencia. Yo soy heredera y tengo los bienes como parte de esta herencia, es decir, lo tengo en mi calidad de heredera legitimaria, no porque tengo derecho a un conjunto de bienes establecido por la ley que representa el medio, y eso representa la legítima. ¿Por qué? ¿Por qué era el interés? Porque supónganse que sea una empresa extraordinaria, no es con los bienes, es con las marcas, es con todo lo que genera. Volvemos con el gran ejemplo actual de Maradona. Se están matando en este momento justamente por eso, porque no es solamente el baúl que dejó, ni los departamentos existentes, ni todo. Está todo lo que Maradona representa o representaba patrimonialmente y los efectos patrimoniales que esa sucesión puede llegar a tener de ahora para siempre, ¿eh? Mundialmente. Entonces, de eso se trata. Por eso es pars hereditatis. Y eso es muy, muy importante. Entonces, acercándonos, como les digo, todavía no llegamos a las acciones de protección a la legítima, pero sí nos vamos acercando. ¿Cómo se protegía la voluntad del causante en contraposición con este derecho legitimario de los herederos forzosos, que estoy hablando de descendiente, ascendiente, cónyuge, ¿no? Y bueno, y ahí estaba la desheredación, que yo la verdad que no entiendo por qué la reforma la deroga, porque tenía otro sentido la desheredación, que tenía que ver con la autonomía y la voluntad, porque no todos los y las hijas son iguales, no todos los parientes forzosos tampoco, y más allá del amor y del cariño que pueda existir, si uno trabaja toda la vida y tiene un patrimonio dado, y alguien de la familia cercana le juega una mala pasada, me parece que tiene el derecho de desheredar. No es lo mismo que la indignidad. La indignidad tiene otro carácter, la acción, ¿no? En la legitimación y en la interposición de la indignidad, mientras que la desheredación era un derecho propio del causante. Y entonces lo que se hizo para equilibrar las causales, porque en la causal de dignidad no es el causante, en la indignidad son los otros herederos los que van a solicitar la indignidad, mientras que en la desheredación era la decisión de quien finalmente era el dueño de este patrimonio. Se llega a tanta confusión que en los procesos de divorcio la gente peleaba, en mi época, hace 8 años atrás, peleaba por el derecho sucesorio, creyendo que ese divorcio le daba a los hijos, hijas, un derecho que no tenían, a ver, que mientras uno está vivo, hace lo que quiere con su patrimonio. Y a veces en la vida real hay confusiones respecto de la extensión de ese derecho. Entonces, las causales de indignidad que la legitimación activa la tienen los otros herederos, está dada por lo que antes habían sido también las causales de desheredación, es decir, haber sido autor, cómplice o partícipe en delito doloso contra la persona, el honor o la integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante, o de sus descendientes, ascendientes, cónyuges, convivientes o hermanos. Y dice, esta causal no se cubre por la extinción de la acción penal,
ni por la pena. Después se establecen como causal de indignidad los que hayan maltratado gravemente al causante. Está la falta de reconocimiento de un hijo, las que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión, aquellos que hubieran abandonado, los que hubieran omitido realizar la denuncia del causante, que murió por una intención dolosa dentro del mes de ocurrido la muerte, y hace la salvedad de que esto no alcanza a las personas con incapacidad o capacidad restringida. Ustedes saben, en realidad para mí la norma está mal escrita, no corresponde, porque nosotros hemos eliminado el concepto de incapacidad y solo tenemos, bueno, esta cuestión también cuestionable de capacidad restringida, llevándolo a un único supuesto, que sería el supuesto del coma, la incapacidad. Así que esta norma confrontada con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con lo que es el 75, inciso 22, estaría viciada en su convencionalidad respecto de la incapacidad. Pero este derecho estático, como cuando fue la reforma, la división de quienes tocó asesorar a los que estaban en la comisión reformadora, no fue, como urgía el tiempo, no fue armónica entre los distintos institutos. Por eso el matrimonio tampoco contempla en debida forma, ni en sucesiones, ni en derechos reales tampoco, ni en la contratación. Faltó esta cuestión. Bueno, pero eso es una digresión. Dentro de las causales de indignidad, entonces, el padre extramatrimonial que no haya reconocido voluntariamente el causante en la menor edad, o sea, la falta de reconocimiento, como después no puede venir a decir yo soy el heredero legitimario del causante. Por supuesto, padre o madre del causante que hubiera sido privado de la responsabilidad parental, o los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante para que otorgara testamento o dejara de hacerlo o modificara el testamento, así como los que falsifican, sustraen, alteran o sustituyen el testamento. Esto desgraciadamente es mucho más común de lo que creemos, sobre todo donde hay mucho dinero o cuando las personas caen en procesos de deterioro cognitivo, son absolutamente vulnerables a que estas situaciones sucedan. Los que hubieran incurrido en una causal de ingratitud que da origen, que da la posibilidad a accionar para la revocación de una donación. Todos estos supuestos son los que hacen a las causales de indignidad que ustedes van a ver. El otro día les dije que en materia de cesión de herencia, que es esta escritura pública donde se ceden acciones y derechos hereditarios, no implica nunca, porque esta habitualmente es una preguntita que se hace, se podría hacer, con la calidad de heredero. O sea que nunca confundan eso. Se pueden ceder todas las acciones y derechos hereditarios, mas no la calidad de heredero. Después está en el 2305 la garantía por evicción de esa propia cesión, si es onerosa. El cedente le tiene que garantizar al cesionario la calidad de heredero y la parte indivisa que le corresponde herencia, excepto que aquellos derechos que hubieran sido cedidos como litigiosos o dudosos sin que hubiera mediado dolo. De todas maneras, esto lo van a ver seguramente que con Casals o con Martín Pagni
el contrato de cesión en la sucesión, y es sumamente importante que lo vean. Pero tampoco llegamos a, acá a la protección a la legítima. Entonces, vamos otra vez un poquito para atrás. Ya sabemos que es por todo lo que le debe haber dicho la doctora Casal, que es la porción indisponible para el causante, que tiene que ver con las órdenes, que esas órdenes son las de descendiente, ascendiente y cónyuge, que es necesario fijar una legítima global para poder establecer los porcentajes que la ley trae de 2/3 para descendiente, 1/2 para ascendiente y 1/2 para el cónyuge. Yo les dije ya en la otra clase, y les debe haber dicho Cristina también, que las órdenes entre sí se repelen, salvo la orden de la cónyuge que concurre. Y estamos hablando siempre de legítima, ¿no? Y después estuvimos diciendo de qué manera era la concurrencia de acuerdo a la calificación de los bienes y la porción legítima que tuviera. Entonces quiere decir que hay porción legítima, que la legítima, como les debe haber dicho la doctora Casal, se modificó, que nosotros teníamos la legítima mayor del mundo, que eran los 4/5, y hemos bajado a los 2/3, y que ahora esto hay una legítima beneficiaria a las personas que están con una condición de discapacidad, que es de 1/3, y que se ha tomado ese tercio desde la legítima que pudieran tener, por ejemplo, los descendientes, pero que además hay una porción disponible que también es 1/3. Y en esa porción disponible se puede mejorar a un heredero legitimario, ¿no? Ahora bien, puede ser, yo les hablé ligeritísimo de lo que es la aceptación de la herencia, porque no corresponde a esta clase, pero se los digo para que entiendan, porque si no, no se entiende nada. Puede ser que un heredero aceptante, que no es lo mismo que tener la calidad de heredero desde el momento mismo de la muerte, sino recuerden siempre que lo que hace la aceptación es un acto o un hecho jurídico mediante el cual se fija la calidad de heredero. Cuando uno actúa a título de dueño, cuando se hace una aceptación en los términos que establece el Código Civil actual, se hace por escritura pública y se acepta la herencia, pero fijando esta calidad. Entonces yo puedo aceptar la herencia, pero no denunciar que existen otros herederos. O sea, actuar con fraude. Y entonces, o de manera más inocente aún, se puede creer que se tiene el derecho a esa herencia, sin saber, por ejemplo, que post-mortem ha nacido un descendiente, que es un descendiente legitimario con el cual hay que concurrir y compartir derechos y obligaciones hereditarios, y que tiene exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones que aquel que hubiera iniciado. Entonces, ¿cómo se defiende la legítima de ese que quedó afuera? Por ejemplo, tomando siempre el ejemplo de Maradona, bueno, Maradona había tenido las acciones de filiación del hijo mayor que está en Italia, y de una hija que fue reconocida por él, pero que hubo una acción de filiación. Ambos hicieron acciones de filiación. Pero Maradona tiene otros hijos, eventualmente, así se supone, que en Cuba, los famosos hijos de Maradona cubanos, que si iniciaran una acción de filiación, tendrían los mismos derechos. Y esa acción después se traduce
en una acción de petición de herencia que lo que intenta es que se restituya o que se entrega total o parcialmente a la herencia a ese heredero que peticiona mediante esa acción. Esta acción siempre con Mafía se discute si es personal o real, porque en realidad lo que busca es restablecer la cosa al estado anterior. Entonces, ¿y con quién va a atacar? Va a atacar contra el que está en posesión material de la herencia e invoca el título de heredero. Entonces, bueno, Pérez La Sala dice que es personal, Mafía dice que es rey persecutoria, porque tiende a obtener la cosa. Lo que esta acción es imprescriptible. La petición de la herencia es imprescriptible sin perjuicio de la prescripción adquisitiva que pueda operar sobre las cosas singulares. Después vamos a hablar sobre esta situación que la reforma trajo, que vino a generar una cuestión complicada. Esto no es gratuito, esto genera responsabilidades. Como dijimos, la responsabilidad del heredero hoy, ¿hasta dónde está? Y está hasta el valor de los bienes recibidos. No va a responder, como dijimos, sobre sus propios bienes. Otra característica que tienen estos herederos, los herederos legitimarios, es que tienen la obligación de pagar los legados, ¿no? Y vamos a ver cómo opera en relación a cómo opera también en relación a las donaciones. Pero para esto, ¿qué es lo que tiene que pasar? Estamos siempre hablando de acciones de protección a la legítima. En realidad, la acción por excelencia de protección a la legítima es la reducción, a tal punto que hoy la reforma al Código Civil ha dejado solo la acción de reducción. Pero está la acción de complemento, y la acción de complemento y la acción de reducción, se dijo desde siempre y está escrito en todos los libros, es el anverso y reverso de una misma moneda. Es decir, si el causante ha realizado liberalidades en vida que posteriormente afectan la legítima, entonces, bueno, eso tiene que volver a su estado anterior. Y tiene que complementarse la porción legítima. Si se trata de un descendiente, los 2/3, si se trata del cónyuge, el medio, si se trata de ascendientes, el medio. Sabemos que puede haber cónyuge con descendiente y puede haber cónyuge con ascendiente, pero el ascendiente va a ser dejado de lado, solo heredan por el medio, e independientemente de la rama paterna o materna que sean. La legítima de los ascendientes es del medio. Entonces, lo que le decía, cómo operan estas acciones de protección a la legítima? La primera es decir, bueno, yo quiero que me pongan el rango que tengo. Una acción de petición de herencia, acredito el carácter, ya sea con una sentencia de filiación, ya sea con el título que corresponde, que por supuesto en el caso de la petición de herencia es lo que va a marcar y va a ubicar, y la diferenciación ahí se va a dar respecto de los bienes, en la pérdida, en el deterioro, en la culpa y la buena fe de ese heredero aparente. Y ese heredero aparente tendrá que pagar por los daños y perjuicios a los bienes si los hubiese perdido intencionalmente, si hubiera sido por caso fortuito o si simplemente hubieran desaparecido. Podrá consumir los frutos y eso no tendrá que ser reparado al heredero. Todo eso se va a dilucidar
dentro del proceso y en cuanto a la petición de herencia, que lo que tiene la petición de herencia es, como le digo, fijar esa calidad y otorgar el derecho al reclamo. Después está dentro de todas las operaciones que se realizan en el sucesorio. Hay no voy a decir ahora de lo del estado de indivisión, porque si no los va a confundir aún más, pero permítanme un segundito, porque el fuero de atracción y todo esto se los voy a dar después. Lo que les quería decir es las distintas clases primero y después le digo una por una en relación a las acciones. Entonces, el complemento es reintegrar aquella parte que hubiera faltado en relación al derecho del heredero. La reducción es decir, bueno, si vos me tenés que complementar a mí por lo que a mí me faltó, por las liberalidades que hiciste, vamos a las liberalidades. Y entonces la acción de reducción es la procedente y ya va a haber que establecer qué se reduce primero, si los legados o si las donaciones. Y en su caso, cómo y en qué orden. Ahí que estaban fijadas por el 3795 del Código Civil derogado, que ahora fueron reformuladas y simplificadas en el nuevo código. Entonces, lo importante es que tenemos acciones, la primera que sería la de la acción de petición de herencia, que va acompañado de ¿qué? De la acción de entrega de la legítima. Y entonces el legitimario que fue preterido, como en la preterición testamentaria, aquel legitimario que fue preterido tiene una acción para que se le entregue su porción legítima. Entonces el orden sería, supónganse, una acción de filiación, la acción de petición de herencia, la acción de entrega de la legítima, ¿a título de qué? A título de heredero de cuota podría ser, como si fuera un heredero de cuota. Por eso se dice que el heredero de cuota tiene una esencia legitimaria. Y el legitimario, cuando no hay bienes, y quiere su legítima, pero sabe que no hay bienes, pero hay donaciones. En el momento actual, las personas tienden a dejar saldada su situación patrimonial para el momento de la muerte para no acarrearle problemas a sus hijos, esto es lo que se piensa, a sus hijas, y entonces, ¿qué hacen? Hacen las liberalidades, las donaciones, o instituyen legados, o mejoran a un heredero en la porción disponible. Vieron que les dije que tiene ese tracto, la legítima, en la que puede haber disposiciones, y entonces dentro de esas disposiciones podría utilizar una situación de beneficio, de mejora a través de la dispensa, o en el caso de la persona con discapacidad que está expresamente establecido. Ahora, ¿de qué manera se hace esto? Tenemos la reducción de las disposiciones testamentarias. Y entonces el heredero legitimario, con el fin de complementar su porción, puede pedir la reducción de las instituciones de los herederos de cuota y de los legados. En ese orden, los legados se reducen en el mismo orden que lo que establece el 2358. O sea, primero los bienes que otorgan de acuerdo a sus privilegios. Después los de cosa cierta. Y cuando existan donaciones o cuando estén que no se pueda diferenciar, se va a prorrata. En el caso de las donaciones, siempre por la fecha de la última donación, no afectando las más viejas, para preservar la autonomía de la voluntad y
y en el caso de que no se pudiera dilucidar esto, se hace a prorrato. Le digo los artículos. El artículo 2452 es el que refiere a la reducción de disposiciones testamentarias. Y el 2358. Y el artículo 2453 es el que refiere a las reducciones de las donaciones. ¿Verdad? Después vamos a volver sobre esto. Y el 2454 refiere a que hay que ver si con la donación, con la reducción de la donación, ya quedó resuelto el problema, entonces ya quedó resuelta la porción legítima del heredero que reclamó por una acción de reducción. Y acá también hay que ver, vieron que el otro día dijimos, son posiciones originarias. Posiciones originarias eran aquellas que le otorgaba un derecho nuevo, podemos decir, un derecho legítimo al heredero, que no era propio del causante. Bueno, acá hay posiciones originarias con la acción de reducción. Es una acción que estuvo campeando con el orden público siempre, que la acción era imprescriptible, pero ahora vino a modificarse el Código Civil y entonces vino a traer problemas con el 2259 cuando dice la prescripción adquisitiva por 10 años. Quiere decir que si una persona ha realizado una donación o un legado y está en poder del tercero y han pasado los 10 años, ese bien no podría entrar en reducción. Y este es un problema que vino a traer ahora porque la acción era imprescriptible y la prescripción era es de 5 años. Entonces, lo que hay que ver es, como les decía, si con la reducción de la donación la porción ha quedado totalmente resuelta o si parcialmente ha quedado resuelta. Y si es parcialmente, hay que ver si el bien es divisible o si es indivisible. ¿Por qué? Porque el principio general sucesorio es de no fragmentación del bien. Entonces, siempre se tiende a que sea, primero por la transmisión con los propios bienes, y después a no fragmentar los bienes. Ya lo van a ver en división forzada, cómo ha ido variando justamente por este concepto. Pero bueno, acá el causante ha hecho una donación y ese bien es perfectamente lo divisible. Entonces, por el excedente, supónganse, de lo que pudiera ser la legítima del heredero, se divide la parte que le corresponde al legitimario y la parte que le corresponde al donatario. Ahí no tenemos problema ninguno. Si fuera indivisible, lo que va a fijar es la porción mayor, y entonces esa porción mayor va a quedar para el legitimario con un crédito para la otra parte. También podría ser exactamente al revés, y que fuera una cuestión permeable entre el legitimario y el donatario. Pero lo que no puede haber es un condominio. Siempre se tiende a la no existencia del condominio. Por eso que siempre se tendió a la división de la indivisión comunitaria, sucesoria. Dice, en todo caso, el donatario puede impedir la resolución entregando al legitimario la suma de dinero necesaria para completar el valor de su porción legítima y así quedarse con el bien. Esta discusión de que si era una acción personal o si era una acción re persecutoria quedó resuelta con el artículo 2458. Y entonces especialmente dice este artículo que el legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. El donatario y el subadquirente demandado en su caso pueden desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero el perjuicio de la cuota legítima. Traducción de este artículo creo que es perfectamente entendible, ¿no?
esto era una cuestión que se discutía siempre, hasta dónde y hasta cuándo se podía perseguir a los terceros. Bueno, acá el artículo lo establece especialmente. Es una acción re persecutoria, puede ir contra los terceros y ese tercero solo se puede desinteresar si le pone la plata. ¿Sí? Así de fácil, ¿sí? Decir, bueno, yo te doy la parte de tu cuota legítima. Con el tema de la prescripción adquisitiva, acá estaba lo que les decía yo de los 10 años, que es lo que trae el artículo 2459, que es que la acción de reducción no va a proceder contra el donatario ni contra el subadquirente que ha poseído la cosa donada durante 10 años, computados desde la adquisición de la posesión. Y entonces ahí ha variado el régimen, porque si pasados los 10 años ya no hay posibilidad de reclamo. En cuanto a la legítima y a la esto es, yo no había una acción específica, hoy entra perfectamente, que es la mejora a favor del heredero con discapacidad. Frente a lo que es la construcción del colectivo de discapacidad y todo lo que impone la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, esta norma sería una norma que es un ajuste razonable, pero que podría afectar el principio de igualdad y de no discriminación por motivo de discapacidad de manera positiva. A ese punto, fíjense. Sin embargo, la realidad es que la preocupación de muchas familias ha sido qué sucede cuando yo ya no esté. ¿Qué es lo que va a pasar con mi descendencia cuando yo ya no esté? Y entonces ahí el fideicomiso apareció, la ley de fideicomiso como una respuesta, pero en realidad no había respuesta. Y entonces como un medio para esa respuesta aparece en la reforma, el artículo 2448, donde dice que el causante puede disponer por el medio que estimara conveniente y reafirma el fideicomiso, además de la porción disponible de 1/3 de las porciones legítimas, o sea, que no, le autoriza disponer de la porción disponible que tiene y aplicar 1/3 de las porciones legítimas para ponerla como una mejora estricta a favor del heredero con una situación de discapacidad. Esto se da exclusivamente hacia las personas con discapacidad. Les voy a decir un poco ahora de la colación, porque la colación está puesta como una acción de... perdón. En el proceso de la acción de reducción, el juez competente es el juez, por supuesto, del último domicilio del causante, donde transcurre el proceso sucesorio. Como le dije, son posiciones originarias, es una acción persecutoria entonces, sin lugar a dudas, y hay que establecer el capital relicto de las liberalidades que hubiera el monto. Acá estamos hablando siempre de dinero, no hay que confundir. Estamos hablando de dinero, por lo tanto esto es práctico. Y es fantástico que tengan un práctico porque lo van a ver ahí, ¿no? Esencialmente, si no uno no aprende nada. Y esto significa que en una acción de reducción yo tengo a ver, ¿cuánto es el monto total del patrimonio? O sea, capital relicto. ¿Cuántas son las liberalidades en legados y testamentarios? ¿Cuántas son las deudas incobrables que no van a estar, pero que las otras sí tienen que estar? ¿Y cuáles son los créditos? Y de esos créditos no se va a contabilizar los créditos con condición suspensiva. Y entonces, una vez que yo tengo esa masa global, recién ahí puedo hacer el cálculo
para poder reducir la legítima. A diferencia de la colación, que ahora vamos a ver, que solo son donaciones. Entonces, en la acción de reducción, lo que se busca es completar a través de la reducción la porción legítima del heredero que le ha faltado por disposición y liberalidades del causante. En algún momento, yo todavía trabajaba en un estudio de abogados, todavía no había hecho mi carrera judicial, o sí, bueno, no importa, no recuerdo si estaba en el Poder Judicial o no todavía, pero lo cierto es que alguien conocido fallece dejando 2 herederas legitimarias. Pero este señor había estado en convivencia y en ese momento no estaba regulada la unión convivencial durante mucho tiempo con una persona. Entonces, sabiendo que las hijas no iban a reconocer esa convivencia, ni el derecho que él consideraba que tenía su conviviente, le deja una deuda. O sea, le deja un crédito a favor de la conviviente para que se presente en la sucesión. Bueno, finalmente después terminó en un arreglo, pero es más, digamos, es como en la vida real se podía haber algún artilugio que otorgara no un derecho legitimario, pero de alguna otra manera un reconocimiento justamente por falta de disposiciones concretas. Lo que quiero decir es que la colación se debe exclusivamente entre heredero y el legitimario y heredero legítimo. Se da entre los forzosos exclusivamente. No entra otro rango. ¿Y por qué algunos discuten si es una norma de protección a la legítima? Porque las normas de protección a la legítima son la nulidad de la partición, que ahora la vamos a ver, ¿no? Así sucintamente, la acción de reducción, la acción de complemento, la acción de petición de herencia, la acción de preterición testamentaria, es decir, te olvidaste de un testamento, pero no la colación en el sentido último que tiene la colación. Porque yo ya les hice referencia en otras clases, la colación implica el equilibrio, y es un equilibrio contable, es decir, tanto salió del patrimonio y tanto entró del patrimonio. Entonces es obtener la igualdad de los herederos. No estamos hablando acá del derecho legitimario, ¿se entiende? Es otra cuestión. Acá son operaciones contables que van a traducirse en un equilibrio y que es disponible. Es decir, yo puedo decirle por ejemplo, si yo tengo una sola hermana, así que no puedo ser ejemplo, pero si fuéramos más, yo podría renunciar a mi derecho a colacionar, porque quiero que mi hermana mejore, que mi hermana esté en una mejor situación que yo. Y entonces, sabiendo que ella ha recibido liberalidades de parte de nuestros mayores, no hago no pido la acción de colación. Esta es la diferencia que tiene con la acción de protección a la legítima, que en la otra es irrenunciable, yo no puedo hacer eso. Acá es disponible, digamos, si el heredero no quiere, no la inicia. ¿Y dónde encontramos esta acción de colación y la colación? La encontramos en el artículo 2385, que establece las personas obligadas a colacionar. Ustedes después lo van a ver
creo que con la doctora Rotonda así en profundidad, lo que la acción de colación y los ejercicios de la acción de colación, ¿no? Y entonces, las personas obligadas a colacionar, ¿quiénes son? Los descendientes del causante y el cónyuge supérstite, que van a concurrir a la sucesión intestada, y ellos sí tienen la obligación y el deber de colacionar en la masa hereditaria el valor de todos los bienes que hubieran sido donados por parte del causante, excepto que el causante hubiera hecho una dispensa de colación, que cuando no se afecta a la legítima, puede dispensarlo de colacionar o establecer una cláusula de mejora expresa en el acto de la donación o en el testamento. Este valor del bien se va a tomar a partir de cuándo. Lo mismo que para la reducción, me olvidé de decirles también. ¿Desde cuándo? Desde la apertura, decía el código. Se va a tomar a la época de la partición, porque es al momento donde tiene que concretarse el valor. Entonces, dice, dicho valor se determina en la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación. Pero, y anteriormente, en materia de reducción, establecía desde la apertura de la sucesión. Y esto sería absolutamente contraproducente teniendo en cuenta que no únicamente son bienes inmuebles registrables, aparte del Estado y del momento en que eso pudo haber pasado, sino que además tenemos una inflación tal que tiene que estar previsto la actualización en el caso de que fueran créditos. Entonces, vamos a ver qué es lo que cambia en la acción de colación. Se elimina, por un lado, la legitimación para colacionar por parte de los descendientes, de los ascendientes. Hoy solo son descendientes para la colación. Esto es muy importante. Hay una dispensa de colación o cláusula de mejora expresa hecha en el testamento y se incorpora la posibilidad expresa de que sean realizadas en el acto de la donación, así como en la donación los demás herederos tienen que ir a confirmar para después no tener inconvenientes, podrían hacerlo, también esta cláusula de mejora expresa puede estar hecha en el momento mismo de la donación. Dice, el valor de lo donado, de la donación, a los efectos del cómputo, se va a tener en cuenta, como les decía, ¿a qué momento? Y al momento de la partición y no al momento de la apertura de la sucesión. Se los repito muchas veces porque estas son cosas importantes que ustedes tienen que saber, tienen que conocerlo para el momento del examen. Y el otro parámetro que se tiene en cuenta es el estado en que se encontraba el bien. Ahora, uno puede hacer una donación y esa donación ser inoficiosa. Es decir, aquellas donaciones que es de lo que se trata, ¿no? Donaciones que afectan la legítima. Y ahí estamos en la protección. La donación que fuera hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aun cuando hubiera dispensa de colación o de mejora, está sujeta a la reducción por el valor del exceso. Esto es más fácil que lo que dicen las palabras. O sea, si una donación excede la suma de la porción disponible, y ese excedente, ¿cómo se va a hacer? ¿Cuál es la norma que se va a aplicar? Y está sujeto a reducción por todo ese exceso. Lo que hay que tener en cuenta es que si el valor de la donación hecha al heredero forzoso supera la legítima individual, solo va a tener que colacionar
hasta ese límite. No era posible no era de ninguna manera posible compensar ese exceso. Sí se puede y sí se podía exigirle devolver el exceso. Quiere decir que ahí nace una acción personal, que ahí deja de ser rey persecutoria, no hay una acción rey persecutoria. La restitución del exceso implica la necesidad de reducir las donaciones. Quiere decir que ese artículo va de la mano de la acción de reducción, sin importar si la donación fue hecha a favor de un heredero forzoso o de un tercero, sino que va directamente por el mecanismo del exceso en la donación. Y también dispone que las donaciones efectuadas por el causante que excedan la porción disponible más la de la legítima del donatario, es obligatorio su reducción. ¿Dónde está la prescripción? El artículo 2459 fija el plazo de la prescripción adquisitiva. O sea que si pasaron 10 años, le hace pito catalán. El artículo 2387 refiere al heredero renunciante. A ver, ¿qué pasa? Todos tienen que colacionar. Todos, yo les dije recién que no todo el mundo está obligado a colacionar, porque la acción es disponible. El descendiente o el cónyuge que renuncia a la herencia puede conservar la donación recibida o reclamar el legado, si se lo hubiera hecho, hasta el límite de la porción disponible. Quiere decir que en materia legítima, cualquier cosa que estudien, ustedes tienen que ver que el límite es la porción disponible para que no se vean afectadas las porciones legitimarias. ¿Qué tienen que tener claro? ¿Cuáles son esas porciones legitimarias? Todo lo que van a estudiar y todas las acciones tienden a eso, a proteger y conservar la legítima tal cual está dispuesta. El 2388 establece de aquel heredero que no era heredero al momento de la donación. Y entonces dice que el descendiente que no era heredero presuntivo al tiempo de la donación, pero que sí es un heredero, no debe la colación. El cónyuge tampoco debe la colación cuando la donación se realiza antes del matrimonio. Lo mismo, ¿eso por qué? ¿Por qué pasa? Porque el código supone que para colacionar el heredero forzoso debe tener la calidad de heredero presuntivo a la fecha de la donación. Pero no solamente que la debe de tener a la fecha de la donación, sino que debe de mantener esa condición y esa calidad al momento de la apertura de la sucesión. ¿Y cuándo es la apertura de la sucesión? Cuando muere el causante. Aunque no está expresamente dicho en la norma, esto es lo que se entiende. Y por otra parte, en relación al cónyuge, el cónyuge no debe colación cuando la donación se realiza antes del matrimonio. Y después está una particularidad que existe, que es en el 2389 respecto a la donación al descendiente o ascendiente del heredero. Las donaciones hechas a los descendientes del heredero no tienen que ser colacionadas por ¿no? El descendiente del donatario que concurre a la sucesión del donante por representación debe colacionar la donación hecha al ascendiente representado. Es decir, si yo voy a la sucesión de mi abuelo, que a su vez hizo una donación a favor de mi papá, yo tengo que colacionar esa donación en la sucesión de mi abuelo. En cambio, las donaciones hechas al cónyuge del heredero no deben ser colacionadas por este. Las donaciones que se hubieran hecho, que es una cuestión de lógica, ¿no? Al cónyuge no tienen que colacionar.
las que fueron hechas conjuntamente a ambos cónyuges deben ser colacionadas por la mitad por aquel que resulte heredero. Y vamos a ir directamente a la exclusión, que es simplemente un agregado porque no corresponde acá. Pero es decir, bueno, ¿cuáles son el 2392 establece los beneficios excluidos de la colación? Que no hay colación por gasto de alimentos, ni por los de asistencia médica, ni por los de educación y capacitación profesional, excepto que fueran absolutamente desproporcionados con la fortuna y con la condición del causante. Ustedes esto ya lo van a ver con la doctora Rotonda seguramente. Y después, ¿cómo funciona porque puede ser que uno reclame la colación, pero el bien no esté más. Pereció. Pero pereció sin culpa. Y en ese caso no se debe colacionar porque el bien ha perecido sin culpa del donatario. Pero si éste hubiera recibido una indemnización por esa pérdida, va a tener que pagar el importe de esa indemnización. Y en relación a los frutos, como le dije, el heredero está obligado, que fuera obligado a colacionar, no debe los frutos de los bienes que están sujetos a colación. El 2395 establece que el heredero presuntivo a la fecha de la donación puede pedir la colación y que el cónyuge supérstite no puede pedir la colación de las donaciones hechas por el causante antes de contraer matrimonio. ¿Cómo se hace la colación? Es lo mismo que para la reducción, solo que en este caso tenemos la suma del capital relicto, es decir, todos los bienes que integran el capital relicto, el acervo hereditario. A eso se le tiene que sumar las donaciones. En este caso acá no se suman los legados. En la acción de reducción van a sumar donaciones y legados. Y lo que van a tener que ver es cómo se van pagando los legados para saber cómo se va reduciendo y cómo se van reduciendo las donaciones, que dijimos que por la fecha, por la última donación, por la última fecha que hubiera, y si no se puede establecer, siempre es a prorrata. El modo en que se hace la colación, entonces se efectúa sumando el valor de la donación a la masa hereditaria, después de haber pagado todas las deudas, como le dije, y atribuyendo esa suma a la parte que le correspondería al heredero al que beneficia la colación. Una cosa que no teníamos nosotros, que era la colación por deuda. Y la colación por deuda funciona de otra manera. Es decir, ¿cómo se compensa deuda con bienes que están adentro de la sucesión? Y entonces el artículo 2397 dice, se colacionan a la masa las deudas de uno de los coherederos en favor del causante. Es decir, el heredero acá es heredero, puede ser acreedor y deudor de la sucesión. Lo importante es que si él le debía el principio era que el heredero no se puede pagar a sí mismo. En este momento lo que sí puede hacer el heredero es compensar la deuda que tuviera con la parte que le correspondería en la cuota, en la porción hereditaria de su legítima. Y entonces esto es lo que permite la colación por deuda. Hay el 2398, después dice, no, si hay un plazo para exigir esa colación de esta deuda que tiene el heredero con la masa hereditaria. Esto en la vida real son despioles, o sea, hay una cantidad de situaciones y de problemas que esto se traducen en la vida, ¿no? Muchísimas veces no hay situación más difícil que en una sucesión la actitud que asumen los herederos, y todas estas cosas se traducen en situaciones reales, ¿no? De que el heredero que le debía al causante y el otro entonces quiere que pague,
y aumentar su parte y su porción hereditaria. Entonces, lo importante es que se deben de colacionar a la masa las deudas que eran de titularidad de uno de los coherederos con el causante, que no hubieran sido pagadas de manera voluntaria. Después, el 2399 habla de otro supuesto, que es la colación de deudas que surgen a partir de la indivisión comunitaria sucesoria. Y entonces ahí tenemos que la colación de deudas se aplica también a las sumas de las cuales un coheredero se hace deudor en relación a los otros, cuando el crédito está relacionado siempre sobre los bienes de la herencia, salvo que lo pagara. Bueno, en cuanto entonces a la acción, es una acción personal, es una acción que va por vía de incidente en el proceso sucesorio. Como dije, es una acción disponible, hace a las posiciones originarias, se establece el monto colacionable a través de la sumatoria del capital relicto menos las deudas sumadas las donaciones que se hubieran hecho con las condiciones que les he dicho ya, y sobre eso entonces se hace el cálculo, si eso responde a la porción que le corresponde, la porción legitimaria. No es lo mismo cuota legítima que porción legítima. La cuota legítima es la relación patrimonial que existe entre el acervo hereditario y el heredero, mientras que la porción legítima es el derecho que tiene la relación estrictamente jurídica que tiene el heredero en relación a ese mismo capital relicto, es decir, si fuera un descendiente de 2/3, si fuera ascendiente de 1/2 y si es la cónyuge de 1/2. La otra cuestión que está muy vinculada a esto, que la van a ver también oportunamente, y ya con esto cierro la clase de hoy, es la partición por donación, la partición por ascendiente, que tiene también que es ahora de tanta utilización al momento actual, ¿no? Y que establece el 2411. Y en la partición por ascendientes se va a ver toda la complejidad que también tiene que ver con las donaciones y los legados. Y entonces lo importante es saber quiénes pueden efectuarla. Y el 2411 establece que la persona que tiene descendientes puede hacer la partición de sus bienes por donación o por testamento. Y entonces este es muy, muy importante por la acción de reducción eventual que pudiera haber por esta partición por ascendiente. Dice, si la persona es casada, la partición de los bienes propios tiene que incluir al cónyuge que conserva la vocación hereditaria. O sea, acá van los dos, no pueden ir uno solo. Se asegura el acto jurídico y el acto de transmisión posterior de convalidación de esa donación o de ese testamento por el cual deja el bien, ejerce la liberalidad. La partición de los gananciales solo puede ser efectuada por donación mediante un acto conjunto, como les digo, entre los cónyuges. El requisito de este acto conjunto de los cónyuges comprende la disposición de los bienes de titularidad de uno o de ambos de los cónyuges. Ahora ustedes saben mucho de derecho de familia y saben de qué manera, si es de uno o de los dos, ambos van a tener que firmar, de acuerdo a todo lo que han estudiado en la parte de derecho de familia. Es decir, en definitiva, se exige un acto conjunto para tener la completitud del acto posterior, se exige un acto conjunto de los cónyuges. Tienen que colacionar, hay obligación de colacionar.
y la norma del 2413 establece que al hacer la partición, ya fuera por donación o por testamento, el ascendiente tiene que colacionar a la madre el valor de los bienes que hubiera donado, independientemente de la confirmación por parte de los otros coherederos, ¿no? En el artículo 2414, lo que establece es que el ascendiente puede mejorar a alguno de los descendientes, que eso habitualmente se hace asumiendo el riesgo, porque muchas de las situaciones que después se dan en sede judicial, que tienen que ver con la colación y que tienen que ver justamente con la reducción a la legítima, se da con estas mejoras que ha pretendido el causante en vida. Pero el derecho lo tiene si se respeta la norma que ustedes ya saben, si se respeta la porción disponible sin afectar la legítima del descendiente. Como ya estoy casi en el horario, le quiero decir un poquito más de la acción de reducción. La que es el centro, ustedes tienen que saber muy bien la acción de reducción, ¿eh? Es como la gran acción que ustedes tienen que estudiar y conocer. La encuentran, como les dije, en el artículo 2417, y se da para aquel que haya sido omitido o que haya sido defraudado también por otro heredero, puede oponer y elegir, en vez de la acción, o simultáneamente con la acción de fraude, la acción de reducción, y se da entonces para aquel que fuera omitido en la partición o nacido después, o aquel que hubiera recibido un lote que vale muy poco a lo que realmente le corresponde en su legítima. Esto no saben la fiesta que es, la pelea que es en sede tribunalicia, estas situaciones en hechos concretos y reales. Es terrible. Entonces, en este caso, ¿qué se les otorga? Se les otorga la acción de reducción si no existen otros bienes que puedan saldar esta situación. Eso es lo que establece el 2417. Y esto quiere decir que con esto se eliminó la nulidad de la partición por donación. Se simplificó el sistema de protección previendo que existe una sola acción, la acción de reducción. A la partición por donación le es aplicable también la mejora a favor del heredero con discapacidad. Y esta acción tiene una prescripción, yo me equivoqué cuando les dije, lo dudé en el momento y me equivoqué. Les dije 5 años, es de 10 años. Con las salvedades del 1901 por la prescripción adquisitiva de los 10 años. Yo le dije 10 y después cuando les dije la acción, la prescripción, les dije 5. Entonces, ¿qué es lo que hay que establecer en esta acción de reducción? Como habíamos dicho, el valor de los bienes. Tanto sea para la colación como para el cálculo de la legítima, como para poder establecer la acción de reducción, tenemos que conocer el valor de los bienes. ¿A qué momento? ¿Al momento de la apertura de la sucesión? No, al momento de la partición. Y quiero decirles, espérenme un segundito, que no quiero, porque partición lo van a ver especialmente, van a ver las distintas formas de partición, la judicial, la mixta, la privada, las garantías, la garantía de evicción y esto que les decía del principio de partición en especie y el origen, lo que origina esto en materia de acciones de protección de esa misma partición. Y a ver, creo que hasta que más o menos que hemos visto todo. Me faltaba la nulidad de la partición, que también podemos asociar, podemos decir que es una acción de protección a la legítima, ¿no?
esto está en el artículo 2408, y las causas de nulidad de la partición puede ser invalidada por cualquier situación de nulidad que hace a los principios generales del derecho. Entonces, la partición puede estar invalidada por las mismas causas que puede serlo cualquier acto jurídico. Solo el perjudicado tiene que solicitar la nulidad, o que se haga, ¿bajo qué mecanismo? O una partición complementaria, o una rectificativa, o la atribución de un complemento en esa partición a su favor. Esto dicho así parece que es facilísimo, es de lo más complejo. ¿Cuáles podrían ser otros casos de acción de complemento a esa legítima que le fue cercenada al heredero? Y si hay algún otro mecanismo que pueda hacer cesar esta situación de minusvalía del heredero, que mientras tanto tiene que estar litigando y que no accede a su derecho hasta tanto no tenga una sentencia. En este momento, el Código Reformado lo ha dicho con toda claridad. La acción posible para hacer cesar cualquier situación es la acción de reducción. Las acciones particulares que prevé la partición tienen que estar ubicadas dentro de lo que son admisibles específicamente y dispuestas por el Código en materia de la evicción, la nulidad o la mala enajenación de un lote o de un bien a partir de el descubrimiento de la intencionalidad o dolo por parte de otro heredero. Entonces, hay que plantear la nulidad de la partición, porque se ha incumplido de una manera contraria a lo que establece la ley. La partición en ese caso va a ser nula y habrá que hacer una partición específica, como recién les decía, y va a tener sus efectos propios, y habrá que ver qué clase de partición es para que tenga un efecto de acuerdo a ese carácter. O sea, si se trata de que es mixta, de que es judicial, o de que es privada, de que está ya dispuesto en alguna cláusula las consecuencias que puede tener en caso de nulidad. Solicitar, punto siguiente, solicitar una partición complementaria o rectificativa, compensar económicamente la porción de la persona afectada mediante la hijuela. Ustedes saben que hay una escritura, y sobre una escritura madre, una matriz, y sobre eso se hacen las hijuelas de los lotes. Es decir, una vez que ustedes ya lo van a estudiar eso posteriormente, una vez que se hace el reparto, se hace la hijuela de los lotes y a cada heredero le corresponderá su hijuela. Y esa hijuela tiene que estar sana, no tiene que estar viciada de nulidad. Bueno, hasta acá llegamos con las acciones de protección. Es una parte fea, o por lo menos a mí no me gusta. No sé si a ustedes les gusta, pero sí tienen que agarrar el código y ir estudiando así como lo hemos visto, encadenada un artículo con el otro, y detenerse especialmente en la acción de reducción y en la acción de colación. ¿Alguna pregunta? No, ¿O no está quedó bien. nada? Las preguntas van a venir después, cuando se pongan a estudiar, pero no se asusten porque esto es código. Tienen que agarrar el código y leer el código, y estudiar muy bien el código, y ahí van a ir comprendiendo. Cuando uno todavía no ha estudiado, se torna difícil. Y cualquier cosa, estoy a disposición para cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes, que tenga un buen fin de semana y una buena semana. Igualmente. Igualmente. Hasta luego.